La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pedido hoy que los gestores del agua de Valencia sean usuarios de ese agua. Lo ha manifestado después de recibir al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, y al resto de miembros del nuevo Consejo de Administración de la empresa. Ese consejo va a ser hoy ratificado. Vanessa Martínez. Esta reunión con la alcaldesa se ha producido después de que en abril Banco de Valencia comunicó a la Comisión Nacional de la Competencia que dejaba desierta su representación en el Consejo de Aguas de Valencia. Fue a raíz de la fusión con CaixaBank, cuyo grupo también participa en Aguas de Barcelona. Esta operación hacía incompatible para Banco de Valencia mantener la representación en ambos consejos de administración por tratarse de empresas competidoras. Hoy la alcaldesa ha señalado que el agua es una competencia estratégica del ayuntamiento que tiene que ofrecer junto a una empresa privada para garantizar un servicio de calidad y a un precio razonable. Eugenio Calabuig, el presidente de Aguas de Valencia, se ha comprometido a cumplir con las exigencias de la alcaldesa. En una clara apuesta por la empresa valenciana, Barberá ha apostado por que los gestores del agua sean también los usuarios de ese agua. Que los órganos de gestión, las personas que conforman los órganos de gestión del agua, sean los que utilizan esa agua. Por la mañana tienen que abrir el grifo para lavarse o para que no sepan que sea buena al beberla y el precio que sea accesible. Eso es fundamental, yo lo he dicho al señor Grufado, lo he dicho al señor Nin, lo he dicho a todas las partes, que es fundamental que las personas que conforman los órganos de gestión y que toman las decisiones de aguas sean de Valencia porque sean usuarios de ese.